Nosotros somos el equipo conformado por Juan Alberto de León Ramírez y su servidor Israel Jiménez Doctor. Y este es el reporte final de nuestro proyecto, de nuestro sistema usable. Bien, comenzamos por el planteamiento de la problemática. Esto, como pues ya lo habíamos visto anteriormente, el problema que nos planteamos es que en las instalaciones del Hospital ICEM en Toluca no se realizan los mantenimientos en los equipos de cómputo, lo cual perjudica a los procesos del hospital. Además, esto influye en pérdida de información, ya que algunos equipos o medios de almacenamiento llegan al término de su vida útil de manera prematura. Debido a que los formatos de reportes son extraviados, maltratados o mal redactados por el personal que se encarga del área de mantenimiento, algunos equipos de cómputo no sirven o están en malas condiciones y aunado a todo esto, pues se pueden provocar pérdidas económicas al hospital, ya que la falta de mantenimiento pues deriva en cambio total o parcial del equipo de cómputo. El objetivo general es desarrollar un sistema de información para la elaboración de los formatos de reportes de mantenimiento preventivo y el correctivo del Hospital ICEM, que permitirá la disponibilidad de forma rápida, correcta y precisa. Los objetivos específicos son realizar una investigación preliminar para el desarrollo del sistema de información, así como también los requerimientos necesarios para la elaboración del sistema de información. También analizar los problemas que se presentan comúnmente para ofrecer soluciones tentativas, desarrollar la interfaz del sistema de información y determinar los atributos necesarios dentro del sistema, así como también identificar los requerimientos mediante entrevistas con el personal. Bien, la parte de la justificación es que este sistema de información tiene como objetivo mejorar el procesamiento y el almacenamiento de los formatos de reporte sobre el mantenimiento preventivo y o correctivo de los sistemas de cómputo, mediante la aplicación de los conocimientos de programación, bases de datos y la ingeniería de requisitos del Hospital ICEM. Se realizará porque actualmente la administración del mantenimiento del equipo que es utilizado dentro del hospital es llevada a cabo de manera poco eficiente debido al extravío, maltrato o error humano en el llenado y el manejo de formatos. Es necesario tener un control más preciso de los mantenimientos realizados. El desarrollo de este sistema beneficiaría principalmente al Hospital ICEM, ya que evitaría pérdida de información, pérdidas económicas que son generadas por la gestión actual y beneficiaría al área de mantenimiento y trabajadores del hospital. Con el desarrollo de este sistema de información se pretenden obtener los siguientes beneficios, que son eficientar los procesos de captura de datos, aumentar la fiabilidad de los datos, tiempos óptimos en la generación de reportes y de información actualizada y veraz. La propuesta de solución es desarrollar un sistema de información que permita procesar, almacenar y organizar, así como tener un buen control sobre los formatos de mantenimiento correctivo y o preventivo a todos los equipos de cómputo del Hospital ICEM. El desarrollo de este sistema de información se desarrollará usando el lenguaje de programación Python, debido a la gran versatilidad de dicho lenguaje de programación. Además, se implementará una base de datos haciendo uso del sistema gestor de base de datos MySQL. Todo esto con el fin de almacenar los datos de los mantenimientos preventivos que se realizan y se realizarán a los equipos de cómputo del Hospital ICEM. Y además se creará una interfaz gráfica haciendo uso del IDE gráfico PyDev, que permitirá a los trabajadores hacer el llenado de los formatos de manera más intuitiva, rápida y eficaz. Eso resultaría no solo más eficiente de los formatos, sino que también significaría la digitalización de los mismos. Bien, a continuación vamos a ver el cronograma de actividades que nosotros planteamos. Lo dividimos básicamente en 5 partes, que es el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y la documentación. Como vimos hasta ahorita, ya abordamos todos los temas de planteamiento del problema, objetivo general, justificación, propuesta de solución y esto que es el cronograma de actividades. Vamos a proseguir con lo que son las fuentes de recopilación de información y posteriormente vamos a ir así avanzando conforme a esto. Bueno, pues en la recopilación de información aplicamos una encuesta a los trabajadores del Hospital ICEM. Se aplicaron, más bien, son 6 preguntas por la encuesta. Nos enfocamos nada más con esas preguntas porque lo hicimos principalmente para, pues, centralizarnos mucho en la interfaz y ver cómo iba a ser la interfaz,
qué tanto sabían en base a la computadora, si estaban relacionados con la computadora, con alguna interfaz. Pero bueno, en la primera pregunta dice, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan familiarizado está con el uso de una computadora? La segunda, ¿cree que es necesaria la digitalización de formatos para el mantenimiento del equipo de cómputo? Respecto al llenado de los formatos, ¿prefiere hacerlo mediante una computadora o prefiere hacerlo o realizarlo de modo manual? ¿Has manejado un sistema de información computarizado anteriormente? Sí o no. ¿Te gustarían las instrucciones en pantalla o prefieres una interfaz más limpia, con pocas o ninguna instrucción? ¿Crees que un sistema computarizado solucionaría el problema de la gestión de los reportes de mantenimiento? Sí, no. Bien, para ese apartado, otra de las fuentes de información que nosotros utilizamos son las notas de campo, que básicamente constó de la observación de cómo se realizaba el llenado y almacenamiento o gestión en general de los formatos de mantenimiento del Hospital ISEM. En esta parte, nosotros describimos cómo es el proceso de llenado de los formatos, pero bueno, lo vamos a ver más adelante ya en la interpretación de esto. A continuación tenemos un checklist, todo esto para ver cómo íbamos o cómo vamos a hacer el programa, cuáles son nuestras limitantes. Y pues lo primero que está en el checklist es que se utilizan un workstation. La segunda es que se utilizan equipos portátiles. Otra es si utilizan una red de área local, utilizan dispositivos de red, cuentan con un cuarto de telecomunicaciones, utilizan sistema operativo libre, utilizan software de pago, cuentan con algún software para generar reportes, cuentan con alguna base de datos y por último, cuentan con un servicio de seguridad informática. Bien, a continuación vamos a ver ya los resultados de lo que fue la encuesta que vimos que se aplicó. Vamos a ver así a grosso modo cuáles son los resultados. Aquí nos marca los porcentajes de la pregunta 1, de la pregunta 2, de la pregunta 3, de la pregunta 4, de la pregunta 5 y de la pregunta 6. Vamos a desglosar un poco más las preguntas. Básicamente nos dice que el 95% de los trabajadores respecto a la pregunta 1 que se involucran con el sistema se encuentran familiarizados con el uso de las computadoras y un gran porcentaje, que es el 41%, están muy familiarizados con dicho uso. La pregunta 2, que se puede observar en la figura 3, es que el 85.7% de los trabajadores creen que es necesaria la digitalización del llenado y control de los formatos, mientras que el 14.3% restante opinan que no es necesaria dicha digitalización. En la pregunta 3, que estaría en la figura 4, se les pregunta a los trabajadores si preferirían realizar el llenado de los formatos de manera manual o por medio de una computadora, siendo mayoría con un 78.6% quienes prefirieron realizarlo de manera computarizada. En la pregunta 4, que es la figura 5, arrojó que el 90.5% de los trabajadores se han involucrado directamente con el manejo del sistema, por lo que no hay dificultad para manejar una computadora, básicamente. Para la pregunta 5, en la figura 6, se estableció un poco sobre las preferencias de los trabajadores al momento de utilizar un sistema computarizado y el 59.5% optó por tener una interfaz más limpia, es decir, con menos cosas en pantalla, y por el contrario el 40.5% decidió que una interfaz en la cual se le otorga alguna ayuda visual sería mejor para ellos. Y finalmente, para la pregunta 6, en la figura 7 se les preguntó a los trabajadores sobre qué tan probable es que un sistema de información resuelva los problemas con la gestión de los formatos de mantenimiento, teniendo como resultado el 90.5% a favor y en contra el 9.5%. Nuestra conclusión es que pues muchos están familiarizados con el uso de una computadora, además de que prácticamente el 90% de ellos está a favor de la digitalización de los formatos del mantenimiento de los sistemas de cómputo. Y pues no sería como tan relevante considerar una capacitación intensiva, ya que pues están bastante familiarizados con los sistemas de cómputo. Respecto a las notas de campo de la observación, lo que decíamos es que se pudo analizar que el proceso es bastante deficiente en el llenado y la gestión de estos formatos.
se presta mucho al error humano o a la interpretación, ya que pues varía el tipo de letra, que sería la tipografía. Entonces, pues se tiene un amplio margen de error, teniendo aún mayor probabilidad de que los documentos sean extraviados o dañados con mayor facilidad. Y aunque la digitalización no elimina estos problemas, sí ayuda a reducirlos considerablemente, por lo menos en el apartado de la interpretación y del almacenamiento, la gestión de los formatos. Y finalmente en la tabla 2, de la cual era el checklist, podemos interpretar que el Hospital ISEM de Toluca cuenta con la infraestructura necesaria para implementar nuestro sistema, y además, como ya cuentan con bases de datos y con sistemas en red, pues el personal está muy familiarizado con el uso de los sistemas computacionales, entonces la capacitación sería básica. A continuación se muestran los diagramas de clases. Bueno, pues en primera, o la superclase o la clase, es GUI mantenimiento. De ahí se desprenden 3 clases, que es consulta, sugerencias y mantenimiento. Esto lo hicimos así como describiéndolo porque pues nuestra programación fue orientada a eventos, no fue orientada a objetos. Y pues en un programa orientado a eventos no se hace como tal describir un diagrama de clases así precisamente. Bien, para los casos de uso tenemos este caso de uso, que fue el que construimos, donde tenemos 2 actores principales, que sería el usuario y el encargado de mantenimiento, y un caso de uso para cada una de estas, que sería el de presenta falla, se reporta la falla, se realiza mantenimiento, el sistema de reportes, el cual incluye la consulta del reporte anterior, la sugerencia de solución o la generación del nuevo reporte de mantenimiento. Tenemos el primer caso de uso, donde contamos con su ID, su propósito, su resumen, las postcondiciones y los flujos normales del evento. Tenemos el caso de uso para reportar la falla. Aquí tenemos igual las precondiciones en donde existe una falla, y las postcondiciones es que ya se hizo el conocimiento de esta falla. Tenemos el tercero, que es el de realizar mantenimiento. La precondición sería que existe una falla en el equipo de cómputo, y la postcondición es que ya se realizó el mantenimiento necesario. Tenemos el del sistema de reportes, que este es para pues realizar el reporte de que ya se realizó el mantenimiento. Aquí tenemos las precondiciones, que se realizó el mantenimiento, y la postcondición es que ya se generó el reporte. Tenemos la de consulta anterior, que este nos sirve para pues acceder a reportes anteriores, básicamente. Y la sugerencia de solución, que pues muestra con base en una falla, te da unas posibles soluciones, siempre y cuando pues esta ya esté registrada. Y para generar nuevo reporte, pues lo mismo, que ya cuando se realiza el mantenimiento correspondiente y el actor que es el encargado de mantenimiento ingresa al sistema, pues puede hacer un nuevo reporte de mantenimiento. Bueno, pues a continuación se muestra la primera interfaz, que es donde están como que el menú para todas los formularios, y la primera es el de registro de mantenimiento, que es ahí donde se va a generar el reporte de mantenimiento. La segunda es consultas, la tercera es sugerencias y la última es salir. Bueno, pues aquí se muestra del lado izquierdo, se muestran todos los campos para el llenado del responsable del equipo. En este caso, por ejemplo, no sé, un enfermero que sea responsable de un equipo, aquí lo va a llenar él. Bueno, se le va a llenar con los datos de él. Y en responsable del trabajo es el responsable de mantenimiento. Ya lo llena con su nombre, dirección, teléfono, email, el número de servicio de ticket. Ya posteriormente se hace el llenado de los datos del equipo, que es marca, número de serie, tipo de mantenimiento, fecha, y si hay alguna observación, pues ya se puede anotar ahí. Ya posteriormente se le da en guardar. Ya si es un caso mayor de que el equipo necesita
un cambio total o hubo pérdida total del equipo, pues ya se va para los elementos ocupados, que tienen como los textos o los atributos de marca, número de serie y características. Y esto es para que se agregue a un nuevo, pues sí, se agregue a la base de datos, perdón. Y aquí tenemos el código. Bueno, pues primero pasamos todas las librerías, declaramos nuestra ventana principal, la dimensión, el título, cargamos la imagen, posteriormente declaramos todas las variables, como ya se había mencionado antes. Eh, ya después viene la primera función, que es el de registrar, a ver más arriba, la función de limpiar y la función de guardar. Pues básicamente limpia los cajas de texto y guarda el texto igual, sí, los guarda. Ya después está el de la función de limpiar elementos, que es el segundo apartado, más abajo. El de guardar igual, para guardar elementos. Y posteriormente ya se empieza con el diseño del formulario, que aquí pues ya se declaran todas las etiquetas, sus nombres, sus posiciones, sus cajas de texto. Y hasta abajo, bueno, todo es igual. Bueno, lo único que llega a cambiar es la posición. Y ya hasta abajo tenemos la declaración de los botones. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo tenemos la declaración de los botones, que prácticamente se mandan a llamar las funciones que se declararon al principio, que era guardar, limpiar, y para la función salir no se declaró ninguna función porque ya el programa, más bien el lenguaje, te da una función que es quitar. Ya después vienen las otras definiciones, que es para abrir los otros formularios. Posteriormente, te muestra ya el diseño de la base de datos. Bien, en el apartado del diseño de la base de datos, este fue el cómo diseñamos nosotros nuestra base de datos, que consta pues de básicamente las tablas antes de pasar ya al lenguaje de SQL, bueno, de MySQL. En este caso, esta es la tabla de equipo que cuenta con sus campos número de serie, marca, características y su llave foránea que hace referencia a la tabla de empleados. Aquí tenemos los tipos de datos que son cada uno de los campos, las llaves, si es primaria, si es foránea, su tamaño y su descripción. Pasamos a la tabla de empleados, en la cual tenemos los campos y de empleado, nombre, dirección, departamento, teléfono, email y la llave foránea del número de serie que hace referencia a la tabla de equipo. De igual manera tenemos el tipo de dato para cada uno de ellos, la llave si es primaria, si es foránea, su tamaño y una vez más su descripción. Para empleado manto, que son los empleados de mantenimiento, tenemos el ID de empleado manto, nombre, dirección, email y teléfono. Sus tipos de datos, la llave primaria y la descripción de cada uno de estos campos. Para la tabla de servicio, ocupamos ID de servicio, marca, número de serie, tipo de mantenimiento, fecha, ID de empleado y observaciones. Y sus tipos de datos, las llaves, que hay una primaria, una foránea, su tamaño y la descripción de cada una de ellas. Pasamos después a nuestro diagrama de entidad-relación. Y... Bueno, Ajá. Dale, dale. súbele, súbele. Bueno, aquí está nuestro diagrama de entidad-relación. Bueno, pues contamos con la tabla equipo, servicios, empleado, empleado de mantenimiento. Y pues aquí se describen los atributos y dice que un empleado puede tener dos equipos o varios equipos, más de un equipo. Un servicio, sí, un equipo puede tener varios servicios. Y el otro es de que un personal de mantenimiento, un empleado de mantenimiento, le puede dar
solamente más bien les puede dar varios servicios a un equipo. Posteriormente hicimos, bueno, un poco ya del código de MySQL. Este código pues sirve para crear la tabla de empleado manto. Como vemos, pues están los campos especificados más arriba en las tablas. Tenemos el código para crear la tabla de equipo, el código para crear la tabla de servicio. Aquí vemos las referencias con las llaves foráneas. Este es para crear la tabla de empleado. De igual manera está su llave foránea para hacer referencia a la tabla de equipo. Y bueno, pasamos al diseño de las pruebas de escritorio. Bueno, pues aquí se tienen los siguientes datos o los siguientes variables, atributos y la instrucción. Bueno, pues la instrucción es leer y bueno, va a leer el nombre del encargado y su entrada va a ser el nombre, no va a tener ninguna acción y en pantalla se va a mostrar cuánto se escribe en el cuadro de texto. La siguiente es leer el área de trabajo. Aquí va a tener una entrada que es el área de trabajo y escribe en el cuadro de texto igual el área de trabajo. Asimismo con la dirección, bueno, más bien con todas las partes de leer, es leer dirección, email, responsable de trabajo. Bueno, de aquí, o sea, de nombre encargado hasta email, es lo mismo. Y en responsable de trabajo, lo único que llega a cambiar es el nombre de la variable para que no haya confusión para después. Pues es todo lo mismo, características. Ya después siguen los botones. Aquí sí ya tiene una acción que es el clic. Aquí, por ejemplo, en el botón de guardar, ejecuta y guarda las acciones del botón. En el botón de limpia los elementos, pues limpia todos los cuadros de texto que hay en el formulario. En el de guardar elementos, guarda solamente los elementos que se ocuparon. Y así como el de limpiar, igual el de limpiar sirve para limpiar esa parte y el de salir cierra los formularios. Pasamos a la parte de la codificación, que como ya habíamos visto más arriba, pues estos son librerías, definición de variables. Bueno, esto ya sería un poco redundante volver a verlo. Pero bueno, esta es la parte ya de la codificación como tal. Y de igual manera, pues aquí se puede encontrar a lo mejor la parte de la codificación de MySQL, pero bueno, eso ya, de hecho aquí está. Codificación de la base de datos, pero pues ya lo vemos más arriba. Esto pues es parte del diseño de la base de datos. A continuación se muestra la creación de la conexión con la base de datos. Bueno, pues en primero se tuvo que descargar un paquete que se llama MySQL Connector. Todo esto para poder conectar nuestro programa con una base de datos. Bueno, pues importamos o mandamos a traer la librería mysql.connector. Agregamos una nueva variable que se va a llamar conexión y eso les vamos a asignar los valores de mysql.connector.connect y ahí le vamos a agregar como que los parámetros o los valores, en este caso host es igual a localhost, el nombre de la base de datos y el nombre del usuario. Ya después al cursor le asignamos lo que tiene conexión.cursor. Ya después hicimos un ejemplo, o sea, lo que acabo de decir es para la creación de la conexión de la base de datos. Ya después lo que sigue es para mostrar como un ejemplo de que sí hay como conexión. Y aquí SQL es igual ahí hace una consulta, que es una consulta al campo nombre de la tabla empleado de mantenimiento. Ya después se le pone cursor.execute y va a mostrar lo manda a ejecutar lo de SQL. Ya después agregamos otra variable que se llama resultado y le añadimos lo que tiene el cursor. Ya después mandamos imprimir los resultados y el for nos ayuda a imprimirlo de manera línea por línea, porque si no, no los mando todo junto. Y pues prácticamente eso es todo.